Stricktubers, no se pierdan el tutorial del día de hoy porque hoy les presento 5 ideas facilita económicas de hacer con materiales reciclados todos que tienes en casa, reciclando, reutilizando, CD o CD, como tú le llames. No te lo pierdas porque son manualidades que puedes hacer cada una de ellas en tan solo 5 minutos. No te lo pierdas. Bien, en este trabajo lo primero que vamos a hacer es dibujar en un CD. Yo voy a utilizar esto de guía porque quiero hacer una cesta con esta forma. Entonces, una vez que lo dibujamos así en nuestro CD, así como ustedes ven, lo que vamos a hacer es recortarlo con la tijera. Yo he utilizado este que ustedes ven aquí, que esto me puede servir para hacer otra manualidad. Vamos a ver qué nos sale. Y aquí lo tengo, que le di ya cartapesta con papel de craft. Entonces yo tengo aquí este cartón, bueno, que es de esta caja de Coca-Cola. Entonces nada, yo he utilizado la parte que tenía. Esto así voy a reciclar, voy a reutilizar este cartón que como ustedes ven ya está estampado y es bastante bonito. Entonces nada, como ya yo tengo mi base así con cartapesta, lo que yo voy a hacer ahora es pegar esto así. Yo voy a hacer una cesta bastante alta. Entonces nada, lo que yo voy a hacer es pegarla encima, por encima, ¿vale? Lo vamos a pegar por encima utilizando silicón caliente. Esta tira de cartón tiene aproximadamente 10, creo que son 8 centímetros hacia, o sea, de alto. Bien, para finalizar esto, para decorar, lo que yo voy a hacer es colocarle aquí este cartón corrugado y lo voy a colocar con silicón caliente. Y yo estoy colocando esto, además de para decorar, es para tapar un poco la imperfección de la silicona caliente. Entonces por eso es que la estoy pegando así. Por último, para darle una bonita terminación a lo que es la boca, el morro, como lo dicen aquí en España, de esto, lo que yo voy a hacer es utilizar, pues miren, vamos a reciclar también este papel de papel craft, que es un papel que viene en las bolsas aquí, las tiendas que venden papel, que te dicen que qué quieres, si papel o si quieres una bolsa y esto, pues miren, aquí tenemos para reciclar. Entonces nada, lo estoy utilizando aquí y la estoy pegando con pegamento en toda la orilla. Y además he cortado esto utilizando una tijera con ondas. Stricktubers, recuerden suscribirse en el botón de abajo en donde dice suscribirse. Y tienen que darle a la campanita para que le lleguen las notificaciones de cuando yo subo un video. Bien, en esta ocasión lo que vamos a hacer es coger nuestro CD, le vamos a marcar aquí en el centro con una regla, una línea, un cuadrado, un rectángulo. Bueno, más bien es un rectángulo. Y lo vamos a marcar y una vez que lo marcamos, lo que vamos a hacer es recortar hacia afuera. Es decir, yo he utilizado un rotulador un rotulador bastante ancho así, con las líneas bastante anchas. Y nada, es para que se haga esto un poquito más ancho. Y nada, retiro así porque voy a utilizar estas partes también de aquí para decorar. Bueno, entonces yo les muestro, voy a reciclar restos y además voy a utilizar pues esto que ustedes ven aquí, así en esta forma. Voy a utilizar un resto así pequeñito. Todos estos son restos menos el de aquí, serán todos restos. Entonces nada, yo voy a tratar de que estén iguales porque voy a colocar dos en la
lo que sería en la orilla aquí, y los otros son decoraciones. Así es que nada, yo tengo uno así ya recortado, y el otro lo que estoy haciendo así es recortándolo para que quede recto y más o menos del mismo tamaño. Y una vez que ya yo lo tengo así, el siguiente paso que yo voy a hacer es pegar esto. Voy a pegarlo con esta parte que es como azul, o sí, la parte plateada, pero esta es más o menos azul. La voy a pegar hacia afuera, entonces le voy a poner así un poquito de silicón caliente así en toda la orilla, y luego voy a pegarlo. Voy a pegar primero uno para hacerle lo que les voy a mostrar a continuación, y como ustedes ven voy a dejar un pequeño borde, no muy grande, para poder pegar las decoraciones. Pegado primero una. Entonces ahora que he pegado tengo aquí esto que ustedes ven aquí, que es como una cartulina así brillante. Entonces esto es para que esto me sujete esto, y lo que yo voy a hacer con esta cartulina es pegarla por dentro, así como ustedes observan que yo la puse. Voy a pegar primero de un lado y después del otro. Bien, y ahora va la parte decorativa de esto, que son las piezas estas que les dije. Entonces yo, para hacer esta decoración, lo que voy a hacer es poner estas piezas así, en esta forma que ustedes observan. O sea, si ustedes observan, la parte que es redonda la he puesto hacia abajo y las otras hacia afuera, y así como una decoración. Entonces nada, le voy a poner un poquito de silicón caliente. Primero las voy a pegar entre ellas, poniéndole una gotita así de silicón caliente, no mucha por si me falla. Y luego la pego de la base. Bien, y una vez que ya yo tengo esto así, lo siguiente que yo estoy haciendo es decorarlo con estas imitaciones de diamante, o de perla, de diamante, estos son de diamante. Entonces nada, lo que yo voy a hacer es ponérsela aquí, y esto más que decorar, porque esto está muy bonito así tal como está, de verdad que yo lo dejaría así. Esto es para tapar la parte de la silicona, porque ustedes saben que la silicona es muy pringosa, y es para tapar eso. Y ya lo tenemos listo, un servillete. Stricktubers, por favor, regálame ese me gusta de siempre. Por favor, ayuda al canal que está en el suelo. Un besito. Bien, en esta ocasión vamos a utilizar 2CD. A estos 2CD le vamos a dar cartapesta con papel de craft. Bien, en esta ocasión lo que vamos a hacer es que una vez que tenemos nuestra cartapesta con papel craft en 2 de nuestro CD, ¿vale? Yo voy a reciclar esta caja. Es una caja que, como ustedes ven, es de Coca-Cola, ¿no? Y yo estoy utilizando este material de aquí, el que está así, el que tiene este estampado como de madera. Esto es una forma de aprovechar el cartón sin tener que utilizar papel para decorar. Entonces, nada, yo tengo 2 CD, como ustedes ven. He cortado esta tira de cartón con esta regla que ustedes ven aquí. Simplemente he marcado así, o sea, para no fallar, lo he hecho así, y mide alrededor de 4 centímetros, 3,5 aproximadamente. Y también he marcado un círculo de cartón con el que voy a forrar y decorar la parte superior. Además tengo otra tirita de cartón que me va a servir de agarradero, con el cual voy a hacer el agarradero. Bueno, y lo primero que yo voy a hacer es voy a colocar toda la tira, así como ustedes observan, en la parte de abajo, así. O sea, yo lo que voy a hacer es ponerle silicón caliente a esto así en toda la orilla, pero por encima, como ustedes observan. Le voy a ir poniendo de a poquito, porque ustedes saben que esto es silicón caliente, y la silicona caliente pues es muy difícil de trabajar sin que manche, sin que quede bonita. Digo, sin que quede feo, perdón. Entonces lo que vamos a tratar es de que esto no quede tan manchado, porque no lo podemos hacer con pegamento. Pero si pudiéramos con pegamento, mejor, ¿eh? A mí la silicona caliente no me gusta para nada. Es cosa de necesidad. Entonces nada, voy a poner silicón caliente así en toda la orilla, y voy a ir colocando mi tira hasta cubrir todo.
Bien, ya teniendo esto así, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Yo tengo aquí pues mi otro CD y bueno, también otra cosa que necesitamos también una tirita que vamos a poner aquí por dentro para hacerle un tope a nuestra tapa. Entonces lo que vamos a hacer es colocar esta tirita, así como ustedes ven, es de 1,5 cm aproximadamente. La vamos a colocar así por dentro, en la parte que va hacia adentro, para que esto tenga un tope, para que esto cierre y no se quite, es decir, para ajustar nuestra tapa. El siguiente paso es pegar nuestro cartón, nuestro círculo de cartón en la base, pero esta vez lo vamos a pegar con pegamento. Ahora yo tengo dos cositas más por agregar y es que miren, a esto tengo aquí esta goma eva poliespan, yo tengo mucha así blanca como esta con brillante y lo que yo voy a hacer es colocarla por dentro. Para esto yo la voy a pegar utilizando la pistola de silicona, así es que le voy a poner silicón caliente a toda mi goma eva y luego la voy a colocar dentro. Y ahora, como les dije al principio, yo tengo aquí una tirita de cartón y lo que es una tirita del mismo cartón, lo que yo voy a hacer es ponerle una gotita de silicón caliente, la enrollo sobre sí y una vez que ya la tengo así enrollada, lo que yo voy a hacer es pegarla en todo, bueno, pues en el centro de lo que es la tapa con silicón caliente. Bien, ya que yo tengo esto así, yo lo que voy a hacer es decorar. Para decorar le voy a poner primero esta mariposa que bueno, que yo he hecho aquí en el canal. Si ustedes quieren aprender a ver cómo se hacen estas mariposas, solamente tienen que preguntarme, por favor, en los comentarios. Pregúntenme si quieren que les haga, bueno, ya lo tengo hecho. De todas formas, les voy a dejar el enlace de cómo se hacen estas mariposas. Y luego le voy a poner estas letritas que dice Family, que es, bueno, estas son que compré así en un bazar y vienen varias. Y ya la tengo. Strictube, recuerda compartir el vídeo con al menos 5 personas para que el vídeo llegue a muchas más personas y el canal se haga gigante. Por favor, ayúdenme compartiendo el vídeo. Bien, en este caso vamos a utilizar nuestro CD. Yo he cogido esta latita de sardina, la he marcado aquí. Lo vamos a recortar, yo ya lo he recortado. Lo vamos a lijar y luego que lo tenemos lijado, la cartapesta se la vamos a dar después. Yo le he dado cartapesta a esto porque esto era un DVD que se abrió y entonces quedó muy fino, por eso le di la cartapesta. Entonces, antes de darle la cartapesta, lo que vamos a hacer es utilizar una tira de cartón. Esta tira de cartón mide, ahora les digo cuántos centímetros, mide 4,5 centímetros y lo que yo voy a hacer es colocarla aquí para hacer una cestita. Para esto lo voy a utilizar pegándola con la pistola de silicona. Y una vez que yo la pegue es cuando le voy a dar una capa o dos. Bueno, yo creo que con una capa vale de cartapesta. Bien, y ya que tengo esto así, lo que yo voy a hacer es darle la capa de cartapesta a todo esto. A esto lo que yo voy a hacer es hacerle un tope. Para hacerle el tope yo tengo aquí bueno, pues este cartón decorativo. Y nada, lo que yo voy a hacer es pegar en la tapa aquí este cartón decorativo, dejando aproximadamente medio centímetro de distancia entre el cartón que coloco y el borde, así como ustedes observan. Para terminar de decorar esto, yo lo que voy a hacer es colocarle esta pieza que bueno, que es del mismo cartón decorativo que le puse el tope. Y bueno, ya esto tiene un poquito de pegamento, pero le voy a poner más pegamento aquí. Le voy a colocar en toda la orilla y como ustedes ven, una decoración muy simple con material reciclado de todos los lados, tanto del papel, tanto del CD, el papel que he utilizado, el cartón que he utilizado. Are you listening? Damn.
Strictuber, recuerda decirme cuál de estas 5 ideas es tu favorita. Por favor, no dejes de comentar porque es la forma en la que tú ayudas al canal. Bien, en este trabajo vamos a necesitar un CD entero. Le vamos a hacer un hueco. Yo lo he hecho con un soldador eléctrico, pero si ustedes no tienen soldador eléctrico, pueden utilizar estas piezas. Al final del trabajo la pegan con silicón caliente por detrás y ya la tienen. Y bueno, yo lo hice con un soldador eléctrico, ustedes lo pueden hacer con cualquier objeto caliente, le pueden hacer el hueco. Una vez que le hacen el hueco, lo que van a hacer es lijar con una lija gruesa. Si no tienen una lija gruesa, también pueden utilizar este tipo de cepillo que son de alambre. Por ejemplo, yo en este CD he utilizado este. Y una vez que ya lo tenemos lijado, lo que vamos a hacer es ponerle pegamento. Yo a este ya le he puesto pegamento. Bien, y ya que tengo mi CD así con el pegamento, yo tengo aquí esta arena decorativa negra. Y nada, lo que yo voy a hacer es espolvorearle esta arena. Como ustedes ven, tengo debajo un papel para recoger luego el resto de arena. Luego que a esto se le ha secado la arena negra que le he puesto, lo que yo voy a hacer es ponerle una tirita para poder colgar. Así es que nada, introduzco la tirita por el huequito que yo había hecho anteriormente. Luego le hago un nudito en la tirita. Bueno, recorto la tirita, luego hago el nudito y después yo voy a decorar este CD con esta cuerda decorativa color plata. La voy a pegar en toda la orilla utilizando la pistola de silicona. Por último voy a colocar aquí esto que era de un imán, este florerito, así este mini florero. Lo voy a colocar aquí detrás utilizando la pistola de silicona. Are you listening? Damn. Bien, mis Strictubers, como ustedes han podido observar en estas 5 ideas que hemos hecho el día de hoy, pueden darse cuenta de que con CD podemos hacer ideas fantásticas, originales, reciclando CD. Así es que vamos a cuidar el planeta, vamos a dejar a nuestros hijos, nietos, bisnietos, un planeta mejor cuidado. Strictuber, estoy súper agradecida con todos ustedes por su apoyo. Recuerden suscribirse, comentar, regalarme un me gusta y decirme cuál es su idea favorita. Reciban un abrazo así grandote con apretón, un gran beso y nos vemos en el próximo tutorial. Bye bye. No te olvides compartir el vídeo con al menos 5 personas.